¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Vamos a platicar sobre el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que lleva a cabo un plantón, una protesta, una demanda por el cumplimiento de un pliego petitorio en el marco de las negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum. Un tema sin duda alguna interesante que el día de hoy pues tuvo un debate alrededor precisamente de una protesta que se originó alrededor del Palacio Nacional que impidió la entrada de los reporteros a la conferencia mañanera. Vamos a abordarlo desde un punto de vista profundo, conocedor precisamente del movimiento que representa la CENTE, con mi querido Raúl Romero. Raúl, ¿cómo estás? Jesús, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. No, hombre, siempre el honor es nuestro, querido Raúl, de aprender de ti. Y yo lo primero que te preguntaría es, ¿cómo has sentido tú o cómo defines tú el movimiento de la CENTE, tanto en este sexenio como en los anteriores? ¿Tú ves algún tipo de cambio? ¿Tú ves congruencia por parte del movimiento en su comportamiento natural, en sus demandas? En fin, ¿cómo valoramos el comportamiento del movimiento de la CENTE a través de todo este tiempo? Claro que sí, Jesús. Permíteme iniciar con un contexto histórico para su auditorio siempre es conocedor, pero por ahí si hay alguien que no tenga el contexto. eh, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación nace en 1979 como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Entonces, y esto es tenerlo bien claro. Una cosa es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la otra es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es este tipo de sindicatos que durante mucho tiempo fueron colaboracionistas con el PRI, básicamente eran la extensión del PRI en el sector educativo. El Sindicato de Trabajadores de Educación es de los más grandes en México, de mexicano es el más grande en América Latina, ¿no? Entonces es un sindicato poderosísimo, el cual el Partido Revolucionario Institucional tuvo como un aliado, ¿no? Mediante la dirección primero de Carlos João Hindus Barrios, ¿no? El histórico líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, eh, Elba Ester Gordillo, ¿no? La maestra, por todos conocida, que después pasaría de ser la aliada del PRI a ser la aliada también del Partido Acción Nacional, ¿no? Y ahora Alfonso Cepeda, ¿no? Que es senador por Morena y secretario general del CENTE, ¿no? Entonces, es muy claro, pues es muy importante tener este hilo histórico y entender que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, este sindicato que fue aliado del PAN, fue aliado del PRI, hoy es aliado institucionalmente de Morena e incluso su secretario general tiene una senaduría por parte de Morena, ¿no? Entonces, ahí en ese sindicato vemos sí una línea, si no de congruencia con sus ideales, sí de congruencia con sus aspiraciones al poder, ¿no? Es decir, mantenerse como aliado del partido y del grupo gobernante. Puede ser el PRI, puede ser el PAN y ahora él lo es Morena y entonces están ahí directamente. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, insisto, que nace en el 79, que tiene un proceso muy interesante de formación de base, ¿no? Son profesores y profesoras que trabajan en las montañas, los sectores más precarizados, ¿no? Que intentaron en el 79 romper precisamente con esa hegemonía de ese sindicalismo duro y que se convirtieron en una alternativa a los profesores y profesoras para organizarse, pues han venido trabajando desde los años 70, 80 más directamente como una alternativa crítica al oficialismo, al sindicato oficialista y como una alternativa crítica también al modelo neoliberal, ¿no? Si tú lo ves, precisamente 79, 80 coincide con todo el proceso de neoliberalización, pero también coincide con todo un proceso de reducción del Estado social, ¿no? Que va primero desentendiéndose todo esto que hemos hablado muy bien de lo que hizo la mafia neoliberal y cómo privatizó ciertos sectores, se desresponsabilizó de ciertos derechos sociales. La gente, además, no solo es una organización de base con trabajadores y trabajadoras de la educación en las montañas, en los desiertos, sino que muchos de los trabajos que hacen los profesores y los profesores de la ciencia son trabajos muy nobles. No solo son el trabajo de estar frente a las aulas,
de estar dando clases, sino que muchas veces los profesores y las profesoras se encargan pues de ser el psicólogo de la escuela, ¿no? De vigilar por la alimentación de sus estudiantes, ¿no? De incluso de intervenir en la vida comunitaria intentando gestionar conflictos, gestionando documentos. Hay historias pues de décadas pasadas donde la propia gente iba con el profesor para que el profesor escribiera la carta para el presidente municipal o para el gobernador del estado como un, no solo es el profesor o profesora frente a clases, sino es un mediador entre la comunidad que muchas veces se encarga, insisto, de pues hacer acompañamientos que no son compatibles para nada con sus escasos, con sus salarios que reciben, ¿no? Entonces, los profesores se han convertido en un eslabón entre la comunidad, la escuela, y precisamente en muchos lugares pues tienen un aprecio, ¿no? Sobre los maestros o las maestras, porque además muchos de ellos viven directamente en las escuelas o cercano a las escuelas una vez que salen de su formación, ya sea como normalistas o la preparación que obtengan, se van a vivir a esos lugares donde están pues muchas de las escuelas más alejadas, muchas veces sin agua, muchas veces sin los elementos más básicos para garantizar su educación. Entonces, esos profesores a profesoras a veces se encargan incluso de organizar a la comunidad para que la escuela tenga agua, ¿no? Para que los niños y las niñas tengan alimentación, para que haya cuidado sobre la comunidad. Muy recientemente hay incluso investigaciones sobre cómo muchos de esos profesores han tenido que capacitarse para vivir entre balas, entre las balas del crimen organizado. Entonces, muchos de esos profesores pues son efectivamente trabajadores de base, que hacen un trabajo digno, que hacen un trabajo muy importante, están frente a las aulas y que además tienen una formación, tienen que tener estudios para estar frente a clase y tienen que tener estudios para desarrollar habilidades pedagógicas que logren ayudar a la que las infancias tengan esas capacidades. ¿No? Entonces, muchos de esos profes que además se articulan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación han venido creando modelos alternativos de educación, ¿no? Uno puede ver cómo tienen sus propios métodos porque pues durante mucho tiempo este país, por ejemplo, no se preocupaba por las infancias indígenas, ¿no? Y los profes tuvieron que aprender las lenguas y los métodos y los sistemas culturales de esos pueblos para meterse ahí a trabajar con esa educación, ¿no? Entonces, bueno, esto es la Coordinación Nacional de Educación, de Trabajadores de Educación, que durante muchos años se ha venido organizando, ha venido resistiendo, que fue un pilar clave, recordemos, hacia 2006 contra el tirano Ulises Ruiz en Oaxaca. Si alguien puso en evidencia parte eso que lograba sobrevivir del PRI, su autoritarismo, fue precisamente los profes y las profas de la CENTE, sobrevivieron y se enfrentaron con toda su capacidad organizativa a Enrique Peña Nieto y a Aurelio Nuño, el sargento Aurelio, que mandó a reprimir, que mandó a dar palos a los profesores y a las profesoras en sus etapas de movilización, porque los profes resistían y han resistido durante todo este tiempo, primero a un intento de privatizar la educación. Recordemos que junto a todo este modelo de neoliberalización estuvo muy cercano tanto al PRI como al PAN Claudio X González, ¿no? Que se encargó de desprestigiar ideológicamente mediante medios de comunicación e incluso creación de documentales a los profesoras y las profesoras, acusando de que el sistema público de educación no servía y que por lo tanto había que aspirar a un modelo privado, ¿no? Entonces los profes han resistido ahí. El mismo Andrés Manuel y otros ideólogos cercanos al gobierno reconocieron que el papel de la CENTE y de los profesores ha sido fundamental en el triunfo y en la victoria de la 4T, ¿no? Los pueden ver en varios estados, fueron aliados. ¿Qué sucedió? Que cuando los profes vieron que no tenían el compromiso primero de Andrés Manuel y ahora de Claudia Sheinbaum hacia las demandas de los profes, vino una ruptura, ¿no? Vino una ruptura porque los profes pues justamente dicen, gobierne con quien gobierne, los derechos se defienden, y hay dos temas que son fundamentales. El primero que tiene que ver con la ley del ISSSTE, que es justo esta ley que está ahora a discusión, que es una ley de 2007, que es una ley que en toda la lógica neoliberal individualiza los sistemas de retiro, el sistema de pensiones para los profesores y se los otorga a los bancos. O sea, es decir, no solo lo rompe en un sistema colectivo, sino que además lo saca del sector privado y lo manda al sector, del sector público, perdón, y lo manda al sector privado. Ese sistema, esa ley del ISSSTE de 2017 ha generado hoy que
los bancos, mediante las AFORES, las 10 AFORES que hay en el país, estén obteniendo ganancias millonarias, ¿no? Y lo que dicen los profes, los profesores, siendo congruentes con su discurso y lo que han venido pidiendo es, tenemos que romper con esa medida neoliberal, ¿no? Que fue precisamente una reforma que se hizo en el periodo neoliberal y que es completamente neoliberal, y regresar al sistema de ahorro colectivo administrado desde el Estado. Me parece que va completamente a tono con lo que han venido exigiendo y además a tono con lo que ha venido pidiendo el gobierno. Un segundo elemento para ponerlo también en el contexto tiene que ver con este compromiso que se hizo de echar atrás la reforma educativa, precisamente que impulsaba Peña Nieto, que fue un compromiso de Andrés Manuel, pero que no se terminó de concretar. Y no solo no se terminó de concretar, sino que se pusieron adjetivos como el de garantizar la excelencia educativa, ¿no? Nuevamente términos neoliberales que ponen otra vez no calidad, sino excelencia educativa, que pues los profes que son leen y tienen comprensión lectora saben precisamente que esa idea de la excelencia educativa tiene que ver mucho con dictámenes directamente del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que aspira precisamente a esos estándares de evaluación que no lo hacen los propios profesores y profesoras o instituciones educativas, sino que son instituciones de evaluación que muchas veces son dictaminados incluso desde el extranjero o por órganos completamente independientes al Estado, ¿no? Entonces, me parece que ahí han insistido muy bien. Desde luego está el tema del incremento salarial, que ese ya han obtenido una respuesta positiva, aunque todavía está el debate ahí de cuánto y a dónde va, si va al salario directamente, si va a las prestaciones, si va a las compensaciones. Y otros elementos que tienen que ver también ahí como regresar el sistema de pensiones, sacarlo de esta lógica de la unidad de medida de actualización, de las UMAS, y meterlo al salario mínimo, ¿no? Por lo que también significa ahí la pérdida del valor, ¿no? De lo que pueda significar estar en las UMAS o estar directamente en los salarios mínimos. A grandes rasgos, me parece que eso es un poco lo que yo diría ahora en esta primer pregunta, Jesús. Oye, en ese punto que mencionas, este rompimiento que se da precisamente porque consideran los integrantes de la CENTE que no hay un cumplimiento a sus demandas por parte del Mm. gobierno federal. ¿Tú sentiste entonces que se mantuvo el mismo comportamiento del gobierno de Andrés Manuel y ahora de Claudia con los que había con el PRI o el PAN? ¿O cómo se fue dando esa relación? ¿O cómo se fue, no sé si decirle distorsionando esa relación, Raúl, pero cómo se fue dando ese rompimiento en todo, en ese proceso? No han cumplido. El gobierno federal, primero el de Andrés Manuel y ahora el de Claudia, no han cumplido su compromiso de echar abajo una reforma neoliberal que es la de 2007, que hay distintos argumentos. O sea, por ejemplo, la presidenta y algunos de los ideólogos y periodistas del actual gobierno dicen, sí queremos, pero no tenemos recursos, ¿no? O sea, porque eso significaría, por ejemplo, parte de algunos analistas dicen, si regresamos a la lógica del sistema de pensiones y del sistema de ahorro para el retiro de manera colectiva y de manera pública, garantizada por el Estado, en muy poco tiempo nos quedamos sin fondos, ¿no? Muy poco tiempo no tenemos. Es un argumento que dan que en realidad es un argumento que es una mentira, ¿no? Porque los bancos al tan solo 10 años, ya casi 20 más bien, ¿no? Han logrado quintuplicar en algunas veces las ganancias con la utilización que se hace precisamente de la administración de ese dinero que es pues el retiro de los profesores, ¿no? Entonces, no es un argumento sólido, me parece que es un argumento de no querer confrontar a las clases dominantes, eso implicaría directamente retirar ese recurso que está generando ganancias millonarias a los bancos y regresarlo al Estado directamente. Entonces, me parece que ahí hay una falta del compromiso, insisto, del actual régimen por romper con el modelo neoliberal que sigue demostrándose y sosteniéndose mediante esta reforma al sistema de pensiones. Es decir, que estamos ante una crónica de una protesta anunciada. Los profes han continuado, han sido muy claros y han dicho, hemos aguantado, aguantamos en el pasado, le dimos oportunidad a este y ahora este es el segundo ciclo de movilizaciones que se está dando en este gobierno, ¿no? Los profes han dicho, nosotros, esta ha sido nuestra demanda, esta ha sido nuestra exigencia y lo que seguimos pidiendo es que se anule este sistema
esta reforma y me parece que además son completamente congruentes en seguir exigiendo lo que han planteado desde el principio, que se eche atrás esa reforma neoliberal. Lo que no me parece congruente del otro lado es que quienes dicen estar contra el neoliberalismo hoy sostengan y defiendan una reforma neoliberal implementada pues, más ni menos que por Felipe Calderón, reforzada por Enrique Peña Nieto y que hoy el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum se niegue a echar abajo. Te tengo que hacer esta pregunta porque es seguramente una de las preguntas que nos hará la audiencia o que la audiencia nos ha estado haciendo a través de las diferentes exposiciones que hemos hecho. Lo que pasó hoy, por ejemplo, forma también parte de esas protestas. Es decir, no es algo que tuviera que sorprendernos en sí. O sea, una protesta de cercar, este caso, el Palacio Nacional con la mañanera y demás. No es algo que dijéramos, lo están intensificando por el caso de que es Morena el que está en el poder. Mira, por eso traía a colación el caso de 2006, de la protesta contra Ulises Ruiz. Prácticamente la ciudad de Oaxaca, y si no es que todo el estado de Oaxaca, vivió un proceso de organización popular, de toma de organización popular, que resistió durante varias semanas, meses, ¿no? En un proceso de organización de lo que muchos han llamado la primer comuna del siglo XXI en México, ¿no? Es que fue una organización, un proceso de organización de autogestión, de autoadministración, de ruptura total prácticamente con el gobierno y que después vino también una represión sanguinaria, ¿no? Incluso se ha documentado la utilización de grupos del crimen organizado para reprimir a los profesores, ¿no? Como policías subrogadas, ¿no? Con Peña Nieto, con Calderón, mantuvieron un nivel muy tremendo también de movilización, o sea, ellos han pasado de la movilización, el diálogo, la movilización, el diálogo, y también durante cada gobierno han ido intensificando sus protestas en la medida en que no encuentran respuestas a sus demandas, ¿no? Recordemos justo como con Peña Nieto, el plantón que mantuvieron en el Zócalo, que también fue gigantesco, que también fue impresionante, que también fue prácticamente una toma de la Ciudad de México. Cerraron aeropuertos, tomaron estaciones de autobús, tomaron carreteras, o sea, son estrategias de movilización que ellos, ellas han utilizado y que les han dado, en otros momentos les han dado también, han sido eficaces, ¿no? La gente puede estar de acuerdo o no, puede cuestionar o no el derecho al libre tránsito, algo así, pero lo cierto es aquí ellos, ellas como trabajadores de la educación se están organizando, se están movilizando y están generando una serie de medidas para seguir presionando al gobierno, ¿no? Hay una campaña, me parece, mediática para criminalizar, para decir antes no hacían esto, pero en realidad es una estrategia de movilización que ellas han mantenido durante muchos años y que me parece además importante que se mantenga una importante movilización activa, exigiendo al gobierno que cumpla los derechos de los sectores trabajadores y trabajadoras. Nadie más que la gente podría haber logrado algo así de este tamaño nacional. Podemos entrar en debates y ahí sí también desde luego coincido con las acciones de violencia, con los enfrentamientos con algunos sectores, con algunos periodistas, con el tallo de cámaras, desde luego son hechos lamentables que creo que los propios profesores y profesoras no realizan. Habría que buscar ahí también quiénes lo realizaron. Muchas veces también hay actores que llegan, intentan ser solidarios y en realidad terminan cayendo muy fácilmente en la provocación. Habría que entender, buscar qué pasó ahí, pero desde luego los profes han mantenido un proceso de intensificación de su protesta que ha sido legítimo, que ha dado resultados y que me parece hoy están en todo derecho a seguirse manifestando y hasta que logren sus demandas. Finalmente, quedo Raúl, y aprovechando tu presencia, ¿ves una solución al corto plazo o lo ves complicado conforme se ha dado este proceso de movilización, la respuesta de la doctora Sheinbaum? Hay una reunión el domingo, perdón, el viernes, perdón, el El viernes. viernes. ¿Cómo lo ves, sientes tú el panorama al futuro? Deseo que haya una solución positiva, deseo que haya un compromiso. Me parece que sería congruente. Primero que se mantengan la no represión, ¿no? Y no solo hablamos de la no represión en el enfrentamiento físico, el encarcelamiento, sino que también se respete a los profesores en sus actividades laborales por el tiempo que decidan y que deseen manifestarse. Es un derecho también garantizado por nuestra Constitución la manifestación. Desearía que se mantenga en esa lógica y desearía también que el gobierno de México
la presidenta Claudia Sheinbaum, hagan caso a esta importante demanda de los profesores de terminar, de enterrar y de salir cada vez más de ese modelo neoliberal. La ley de lista de 2007 es precisamente una de esas bastiones del modelo neoliberal que siguen viviendo, que siguen afectando. Ojo, además, no solo a los profesores y profesoras del CENTE, o sea, no solo a los profesores. Esa reforma es una reforma que afecta por igual a todos los y las trabajadoras del Estado, ¿no? El asunto es que solo ellos, ellas, organizadas en su coordinadora, pues tienen la capacidad de movilizarse de esa manera y de tener ese nivel de interlocución y tener ese nivel de presión. Pero me parece que yo, por lo menos, otras que somos trabajadores del Estado, en las universidades, en otros espacios, deberíamos estar no solo respaldando, sino acompañando físicamente estas movilizaciones porque son leyes que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado. Mi querido admirado Raúl Romero, yo como siempre te agradezco muchísimo tus minutos para nuestra comunidad. Encantado de platicar con ustedes, Jesús. Un saludo a ti y a todo tu auditorio nuevamente.